Estimados, a continuación veremos heridas y hemorragia. Esta clase evidentemente se complementa con la clase de stock de Blip. Ya vimos, ¿no es cierto?, el control de hemorragia, el uso del torniquete, etcétera. Y aquí ya veremos el tema de las heridas y también hablaremos sobre la hemorragia, pero obviamente de manera más superficial porque eso ya lo vimos en la clase anterior. Bueno, cuando uno se ve enfrentado a las heridas en sí, tenemos que entender que existen diferentes contextos. Ya existen diferentes tipos de heridas, desde la más superficial hasta la menos, perdón, desde la menos superficial a la más superficial, y evidentemente el manejo va a ser distinto, ya, y también el impacto de la persona va a ser totalmente distinto a una herida de corte superficial como la imagen número uno a una herida mucho más profunda que es la última, ya. Es por eso que tenemos que tener en consideración el manejo que le vamos a prestar y los primeros auxilios, sin duda alguna. Por otra parte, las heridas pueden ocurrir en cualquier contexto, desde nuestro humilde hogar hasta en nuestro trabajo. Ya por lo mismo, tenemos que tener la herramienta necesaria para poder enfrentarla en cualquier ambiente en sí. El manejo principal de cualquier herida así es, primero que todo, limpiarse las manos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestras manos nosotros sabemos que tienen diferentes elementos que pueden producir cierta infección o comprometer también la vida del paciente, aunque ustedes no lo crean. Posteriormente a eso, dejar al descubierto la herida y la zona alrededor y además, ¿no es cierto?, utilizar guantes idealmente. Limpiar primeramente con suero fisiológico o agua de la llave a chorro suave, ¿ya? O con solución fisiológica, ¿no es cierto? Idealmente dentro del contexto de atención primaria, ¿ya? Lo más abundante que pueda. Siempre recomiendo que, bueno, dependiendo de la herida, si una herida muy profunda, saquen nomás una matraz de 100 ml, ojalá de esta matraz rígida, idealmente, y laven muy bien toda la extremidad, ya, o toda la zona afectada. Un buen lavado va a ser el éxito de una buena curación posteriormente. En función de la gravedad actuaremos de diferentes maneras, ya aplicar antiséptico y cubrir con gasa. Posteriormente a eso, si la herida ya es importante o tiene un abundante sangrado, aplicaremos todo lo que vimos con respecto al control de hemorragia y tendremos que avisar, ¿no es cierto?, al SAMU para llevarlo a un centro que sea necesario y que nos pueda colaborar. Consideración importante, jamás limpiar con agua oxigenada o con alcohol. Ya, eso nosotros lo sabemos ya. ¿Por qué? Porque el agua oxigenada principalmente lo que va a producir es un excelente antiséptico. Limpia muy bien, pero seca la herida y mata todas las células que están alrededor y que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, para poder cicatrizar finalmente. Y el alcohol porque es irritante. Bueno, ambas son irritantes. No aplicar pomadas, polvo u otra sustancia. Y eso es lo primero que yo menciono, especialmente cuando uno hace de repente estas clases a gente que no es del área de salud. Uno hay que ponerle harto hincapié en eso. Especialmente a la gente que vive en zonas rurales, ellos por su cultura, ¿no es cierto?, tiene muy arraigado el tema de aplicar pomadas, polvo, etcétera, por su realidad. Pero en realidad me atrevería a decir que eso trae más problemas que beneficios, porque finalmente se termina adheriendo a la herida, hay que retirarla, hay que cortar muchas veces, produce más dolor, produce más ansiedad. Si es un paciente pediátrico, produce más lamento para el niño y finalmente no colabora en nada. No extraer cualquier objeto clavado, ya que puede estar haciendo un tampón e impedir, ¿no es cierto?, que aumente más el sangrado. Y eso es clave, con objetos empalados jamás debo retirarlo. Eso se retira en pabellón, ¿ya? En un lugar donde esté todo bien resguardado, donde en caso de que cuando yo lo vaya retirando se produzca una hemorragia, yo tenga todo para poder controlarla, etcétera, ¿ya? Lo que yo hago en ese sentido es que si tengo un objeto que está empalado, yo coloco solución fisiológica, limpio alrededor del objeto para tratar de disminuir el riesgo de infección dentro de lo posible y mantengo fijo nomás el objeto empalado y lo llevo finalmente el paciente hacia el pabellón. Con respecto a la hemorragia, nosotros tenemos diversas: hemorragia arterial, venosa y capilar. Nosotros sabemos que la más grave de todas es la arterial. Se caracteriza por ser punzante, la sangre es más rojiza, de hecho es como el power, la parte de arriba. Eh, Produce también que haya pérdida de grandes volúmenes. La hemorragia venosa, por otra parte, también produce gran hemorragia en sí, ya produce grandes volúmenes de pérdida, pero no es punzante y su sangre es de color más con un rojo oscuro, para que se lo imagine.
Y la hemorragia capilares, la cualidad que tienen es que no produce la muerte del paciente, pero sí produce que a simple vista haya un gran sangrado, porque los capilares son pequeños vasos sanguíneos que existen en diferentes partes, por ejemplo, la yema de los dedos, a nivel de la frente, etcétera, y eso produce finalmente que se pierda, ya eso, y que a nosotros a simple vista nos pierda el enfoque, ¿ya? El manejo, voy a centrarme en este manejo antes del torniquete, que ya lo vimos. La presión directa, ya en este caso ya abarca un poco más y habla de lo siguiente, que con una gasa estéril, ¿no es cierto?, yo presiono sobre la herida y debo elevar la extremidad. Entonces por gravedad empieza a disminuir la irrigación. Y la presión indirecta, por otra parte, se va a realizar, ¿no es cierto?, localizando la arteria más cercana a la herida, y yo ubico la arteria y la llevo, ¿no es cierto?, hacia la parte ósea. Entonces, al hacer eso, ¿no es cierto?, yo lo que produzco es que yo, de manera externa, ubico la arteria o la vena y la voy a llevar hacia el hueso y hago una presión indirecta. Y voy a hacer una especie de torniquete, ya entre comillas. Hemorragia nasal es algo que todos alguna vez hemos visto o hemos tenido. Se puede producir por diferentes causas. En el paciente pediátrico, generalmente cuando los niños estornudan muy fuerte, se suena muy fuerte. Y en el paciente adulto, generalmente secundario a elevaciones de presión arteriales o incluso algún traumatismo. Eh, Aquí está el primer mito, ¿ya? ¿Qué se dice siempre? No, es que hay que presionar, ¿no es cierto?, y elevar la cabeza. Eso ya no se hace mucho tiempo. Y es el primer mito que tenemos que retirarle a los padres, ya que los padres todavía siguen haciendo eso. Lo correcto es presionar al nivel donde está la aleta nasal, la parte blandita, ¿no es cierto? Se presiona y se mantiene a la persona en 90 grados. Jamás se eleva la extremidad, perdón, se eleva la cabeza. ¿Y por qué? Porque si yo hago ese movimiento y elevo, lo que voy a producir es que pequeñas partículas de sangre se vayan a nivel estomacal y eso puede producir o estimular el vómito. Y el paciente puede vomitar y aspirar incluso, ¿ya? Por otra parte, se deben aplicar compresas frías, hielos eh, en la nariz. Y si la hemorragia no pasa por más de 10 minutos, ojalá llevarlo al centro asistencial para poder observar y ver la causa. Ya de repente puede ser que el niño o el adulto tenga algún problema de coagulación y es por eso que no ha parado de sangrar. Y una hemorragia nasal por más de 10 minutos sí puede por lo menos comprometer de manera importante, no la vida, pero que caiga el hematocrito, caiga la hemoglobina, y es bastante peligroso si uno deja, ¿no es cierto?, que pase el tiempo. Consideraciones: si no cesa el sangrado, tomar una gasa, doblarla en forma de acordeón e introducirla poco a poco, lo más profundo posible en la fosa nasal que sangra. Y eso es lo otro importante. Si ustedes se acuerdan, en la clase de botiquín hablábamos de una gasita en forma de espiral que se podían crear. O ustedes pueden tomar una gasa de 5x5 de estas gasitas cuadradas pequeñas, ustedes la doblan, la enrollan y la introducen en la fosa nasal para hacer el tampón. Nunca lo hagan, como lo hacen muchas veces en las casas, con confort. ¿Por qué? Porque obviamente la sangre es líquida, el confort se va a deshacer, entonces a la hora de retirarlo se van a quedar con la mitad del confort en la mano y la otra mitad dentro de la nariz. Ya va a perder totalmente el enfoque y igual es peligroso. Si no se hace la hemorragia, ¿no es cierto?, llamar al fono de emergencia, no echar la cabeza hacia atrás como les mencionaba, no va a servir y además puede caer sangre hacia, ¿no es cierto?, el estómago y estimular finalmente el vómito. Y finalmente llegamos a las lesiones graves, ¿no es cierto?, o las amputaciones traumáticas, que esta imagen es bastante fuerte. Bueno, afortunadamente son poco común, menos mal, pero su manejo radica principalmente en envolver la extremidad afectada, ¿no es cierto?, cubrirla para que no se infecte, detener la hemorragia rápidamente y el objeto, o perdón, la extremidad, el dedo, lo que sea que está amputado, lo tenemos que tomar, ¿no es cierto?, lo envolvemos en una gasita, lo colocamos en una bolsa Ziploc, por ejemplo, y lo dejamos en un cooler con hielo. ¿Para qué? Para que la extremidad o la zona afectada se mantenga indemne y en pabellón se pueda, ¿no es cierto?, volver a suturar y colocar. Lo mismo que les mencionaba, envolver, por ejemplo, el miembro y la parte amputada con una gasa estéril y un paño limpio. Colocar la parte amputada y envuelta en una bolsa de plástico bien cerrada en un recipiente con agua y hielo. Llamar al fono de emergencia. Y importante, no seccionar los colgajos. Los colgajos es, por ejemplo, si yo me corté la mitad del dedo, me va a quedar, ¿no es cierto?, hacia el lateral y yo jamás tengo que retirarlo. Una, porque va a producir dolor,
Y lo otro es que si yo lo retiro, ¿no es cierto? Lo más probable es que a la hora de poder suturarlo va a ser más dificultoso. Y jamás se tiene que contactar la parte amputada directamente con el hielo. ¿Y por qué? Porque el hielo tiene sodio, atrae agua. Si usted deja, por ejemplo, el dedo directamente en el cubo con hielo, lo más probable es que esa extremidad o ese dedo se seque, ya porque va a arrastrar todo el agua. Entonces, por eso es importante que yo lo tomo, lo envuelvo, ¿no es cierto?, en una gasita, por ejemplo, lo coloco en una bolsa Ziploc y ahí recién lo coloco en este cubo de hielo. Muchas gracias.